Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento, en esta transmisión especial para Televida, la agencia de prensa Palabra Multimedia, APM Prensa, también para los medios digitales Católicos Digital y Eco Católico. Nos encontramos con Monseñor Edgar Peña Parra, es el delegado papal para esta celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia. Su Excelencia, gracias por recibirnos a todos estos medios aquí en la Anunciatura Apostólica. Gracias a usted por esta oportunidad de poder de nuevo contactar al pueblo dominicano. Excelencia, para nosotros sabemos que también ha compartido mucho con otros medios de comunicación y ya usted ha expresado sus sentimientos sobre esta celebración, pero queríamos saber algunos detalles de su trabajo en la Santa Sede, porque el Papa ha enviado, digamos así, que una ficha importante de la estructura jerárquica de la Iglesia, y la gente tiene curiosidad. ¿Qué es un sustituto en este servicio que usted hace como obispo también ante la Santa Sede en todo ese mundo diplomático? Y la gente se pregunta, ¿qué tan importante es la diplomacia en la misión de la Iglesia? Sí, gracias. Bueno, nosotros decimos constantemente y frecuentemente que detrás de cada acto, detrás de cada papel, detrás de cada carta, detrás de cada decisión, tenemos a la Iglesia. Cuando fui joven sacerdote a las nunciaturas, varios de los nuncios me decían algo que se me quedó verdaderamente impregnado en el corazón. Y me decían, si nosotros en la nunciatura logramos, con el trabajo dedicado y atento, por ejemplo, a nombrar un obispo nuevo en una diócesis, y el obispo es un obispo muy bueno, la influencia de lo que hemos hecho en la nunciatura tiene una influencia inmensa en la Iglesia y en el país donde se realice. De tal manera que reconozco que es un tema que puede tener sus áreas de incomprensión, pero en verdad que tiene una importancia vital para la vida de la Iglesia, porque tomar una decisión bien hace mucha diferencia no tomarla bien. Nombrar una persona justa para un lugar en el momento adecuado, a la persona adecuada y en los modos adecuados, puede cambiar la historia de una diócesis, de un organismo, el que sea. Y yo creo que ese es el sentido que tiene el hecho de que para algunos servicios de la Iglesia, aunque aparentemente burocráticos, el Papa nombre obispos de la Iglesia. ¿Por qué obispos? ¿Por qué obispos que han tenido una experiencia diplomática? Por el conocimiento del mundo, por el conocimiento de las situaciones, y luego también porque es un trabajo netamente pastoral. Allí nosotros buscamos el bien de la Iglesia, el bien del mundo, la paz, y un trabajo dedicado a todas las personas, no solamente a los católicos, ni siquiera a los que creen, sino la importancia de la Iglesia son todas las personas y cualquier persona humana. Bueno, por sus manos pasará entonces la decisión de dónde se coloca un perfil, en qué país como nuncio, y que luego aquí vemos, bueno, el nuncio apostólico, y no sabemos que detrás hay toda una estructura para su elección. Una secretaría de Estado, mucha gente lo ve como un despacho, una oficina que tiene que ver más, como usted decía, con asuntos burocráticos, pero me imagino, y viendo su carrera diplomática en los países en los que usted ha estado de nuncio, y también cómo fue electo por Venezuela, por su obispo que fuera a estudiar a Roma, su tesis doctoral en Derecho Canónico fue sobre los derechos humanos, y hoy es una tesis estudiada por ese tema. ¿Por qué? ¿Qué le preocupa? ¿Qué Dios sembró en usted para escribir esa tesis y que hoy eso incida en su misión diplomática? Bueno, ahí nos remontamos al lejano 93 y era una inquietud personal que tenía sobre, y que tengo todavía, la importancia de
las organizaciones internacionales, que también allí tienen esas organizaciones un influjo sobre la humanidad inmenso. Que las organizaciones internacionales, lo que llaman el multilateralismo, tengan como base el respeto a la persona y a todas las personas, es digamos, un ejercicio muy oportuno. En este momento algunos especialistas hablan de en cualquier forma, un calo de la importancia de las organizaciones internacionales en el momento actual. Pero al mismo tiempo se ve la necesidad de tener organismos fuertes, de modo que los países grandes y los países más chicos, los países importantes y los que son menos importantes, todos tengan en un foro común, puedan tener voz y voto para las cosas que son las grandes decisiones de la humanidad. Monseñor, ¿qué le hizo elegir el derecho canónico como su base de conocimiento para luego hacer un servicio como sacerdote y obispo que hoy le lleva a ocupar este cargo, que siendo sincero, ha sido un cargo que viene de una situación que se vivió en la Secretaría de Estado, y usted toma el cargo de sustituto y empieza a hacer realidad aquello que usted vio en libros y que le toca en la mano ahora hacerlo? Porque esto lo pregunto porque muchos jóvenes que hoy puedan sentir la misma llamada que usted sintió a los 16 y podrán elegir eso. Yo soy un apasionado de los canonistas y la verdad quiero mucho a los canonistas dominicanos que tenemos aquí, porque es una columna vertebral de la Iglesia. Es más que un mero código de derecho legal, es lo que mantiene estable y cuerda a la Iglesia ceñirse a este código de derecho canónico. Sí. Bueno, aparte de, digamos, tengo que reconocer que fue la estructura de la Academia Pontificia, donde se estudia para este servicio a la Iglesia, una academia que tiene más de 300 años ya, en el mismo lugar, en Roma. Allí los estudios son configurados con el derecho canónico, que se tiene que tener al menos la licencia en derecho canónico, y normalmente el doctorado. Y luego digamos, todo lo que tiene que ver con la formación de un sacerdote que tiene luego que realizar su vida sacerdotal al servicio de la Iglesia en los diversos países del mundo. Digamos, la elección fue en cualquier modo acompañada, para no decir impuesta, por la estructura de la Academia Diplomática, ¿no? Y es así como llego a estudiar el derecho canónico, que estoy de acuerdo con usted en la importancia del derecho y de las leyes en lo que es la vida del mundo y la vida de la Iglesia. Bueno, pues Monseñor, como le decía también, el aspecto vocacional, me parece que hoy muchos jóvenes que nos pudieran estar viendo a través de las nuevas estructuras de comunicación puedan ver que el Señor lo puede llamar también para este tipo de servicio en la Iglesia, porque todo lo que también regula los sacramentos, y muchos no saben que incluso el derecho canónico tiene acápites para los deberes y derechos de los laicos. Claro. O sea que es toda la vida de la Iglesia. Un laico puede decir, pues mira qué bien, y creo que es importante que lo sigamos dando a conocer. También porque la otra misión importante no es solo el diálogo a lo interno de la Iglesia, ya usted lo decía, pero hablar con los presidentes, con los ministerios de Relaciones Exteriores, pacificando también es importante. Hoy que hay mucha situación, como estamos viendo en Haití, en Nicaragua, en su propio país, Venezuela, Cuba, hay crisis que son políticas y que estos estados piden la opinión diplomática de la Iglesia. Ahora me entiendo yo lo importante que es que eso se mantenga en un proceso sano y de paz. ¿Cómo ha vivido usted en estos años tantas situaciones tensas, estando en África, estando en América? ¿Cómo lo ha visto usted personalmente? Sí, comenzando por la mención suya a mi vocación. Yo aprecio mucho las palabras del Papa Francisco cuando en este tema él nos dice hoy, y creo que es así, que un joven en un momento determinado siente el llamado
dentro de su corazón por atracción, por atracción. Que uno dice, yo quisiera vivir como vive ese sacerdote, yo quisiera vivir como vive esa hermana, yo quisiera ser como es ese seminarista, ¿no? ¿Por qué? Porque ven al sacerdote un hombre feliz, un hombre realizado, que eso no quiere decir que no se tengan problemas, como igual puede suceder que se diga, yo quisiera tener una familia como la tiene, que tiene 9 hijos, que tiene una familia bien establecida. Eso no significa que detrás no hayan dificultades, que no hayan retos, que no hayan todos los días tareas por hacer. Pero creo que es eso. Y le digo a los jóvenes que me escuchan que atiendan a esa llamada, porque ahí nos jugamos la felicidad en esta vida y nos jugamos después la felicidad eterna, la felicidad eterna. Es decir, cuando uno siente dentro de su corazón el llamado a querer hacer el bien, a querer entregar la vida por una causa alta, altísima, y lo realiza, por supuesto que Dios nos llena de bendiciones y la Virgen nos cuida y nos protege. En relación a la diplomacia, sí, la diplomacia de la Iglesia es el arte, decía también el Papa Francisco hace tiempo, el arte de los pequeños pasos. Es un arte, no se puede todo decir, no se puede todo comunicar. Mucha gente todavía opina de una forma o de otra en relación, por ejemplo, a la actitud de la Santa Sede en el tema Ucrania-Rusia. El secretario de Estado, que ha sido explícito en esto, el cardenal Parolin, ha explicado en todas las formas, y lo hago yo también en este momento, que hemos hecho todo lo posible para que se abran canales de diálogo, canales de entendimiento entre estos dos países. Ahora, es imposible que cuando un tema está en proceso, lo digamos. Y decíamos antes en una conversación, es como los problemas familiares o es como los problemas en una pequeña comunidad. No se tiene que decir todo a todos, porque hay procesos que implican la discreción y que explican el arte del silencio también, para lograr los objetivos que después van a favor de toda la humanidad o de los pueblos en conflicto. Pues tendremos que rezar por mucho por esta Secretaría de Estado, Monseñor, porque para que el Señor les ayude en esta pacificación de los procesos políticos también, y la Iglesia ha estado presente allí desde su mismo nacimiento. Y le escuché, Monseñor, en la homilía, creo que en Higüey, hablar del TikTok, y usted al mencionar estas palabras de estos nuevos aerópagos, me dio a entender también que les preocupa desde Santa Sede que la nueva generación de católicos que hoy están presentes y las siguientes están conectados allí. Y hemos intentado, todo el equipo de comunicación del centenario con la conferencia episcopal y los medios católicos, que llegue a través de esto. Y la verdad le confieso que hemos hecho una estrategia de redes poderosísima y ha calado en el corazón de los jóvenes. Yo lo veía en la misa de Higüey, había muchos jóvenes sentados escuchando su homilía, y al mencionar TikTok vi que muchos levantaron la cabeza. ¿Qué visión tiene usted en esta etapa de, llamémosle así, evangelización a través de estos medios? ¿La Iglesia no le tiene miedo a entrar allí? Mire, leyendo un artículo en el tiempo del COVID, en el lockdown, en el encerramiento que tuvimos, leí con mucha gratitud a quien lo había hecho un artículo sobre la inmensa presencia de la Iglesia en las redes sociales, ¿no? Hablaban de millones de religiosas o miles de religiosas, seminaristas, sacerdotes, que tienen a su vez muchísimos seguidores, los followers famosos de hoy, y que hablaban de los influencers, de los, ¿cómo los llamamos en español? Sí, los influencers. Los youtubers también. Los youtubers. Y entonces eso es lo primero que comparto. La Iglesia está sumamente presente, seguramente no en el aspecto oficial, como lo está haciendo ahora la República Dominicana, y que les felicito por ello. Porque son, como usted dijo, los nuevos aerópagos.
San Pablo, cuando llegó a un mundo que no creía, entró en un templo que decía el templo dedicado al Dios desconocido. ¿Y qué hace Pablo? Pablo dice, yo les vengo a predicar ese Dios desconocido que ustedes buscan. Y una gran plataforma son las redes sociales. A través de ellas se hace mucho bien, se está haciendo mucho bien. Y creo que nosotros tenemos el deber y tenemos la obligación de participar en estas redes, de participar en estos nuevos instrumentos para predicar la palabra de Dios, en el modo que sea más adecuado. Porque el TikTok lo tiene en el suyo, después está Instagram, después está Facebook, está YouTube. No, y los chats, monseñor, y los WhatsApp, Telegram. Los WhatsApp, Telegram. Usted me contaba de sus sobrinos Instagram. que le alimentan. Sí. Entonces yo creo que es una plataforma que tenemos que usar y que debemos usar para llegar a las generaciones que pasan parte de sus horas del día a seguir y a ver lo que allí encuentran. Monseñor, quería preguntarle de la nueva Constitución Apostólica. Pues un grupo de comunicadores hemos seguido este cambio que vimos de la Pastor Bonus a la nueva Constitución y nos preguntábamos aquí, pero a nosotros, ¿cómo vemos eso desde la Iglesia de República Dominicana? ¿Cómo nos favorece? ¿Cómo lo está viviendo ahora la curia en un cambio de constitución? Yo le digo a los televidentes y oyentes que es como si nos cambiaran la constitución de la República y de repente empieza otra constitución y yo no conozco qué hay ahí a mí, cómo me afecta. Y además porque el nombre nos ha parecido tan motivador, que es anunciar el Evangelio. Una constitución que debería ser una base legal, pregona y empuja la evangelización. ¿Qué se está viviendo en la Curia Vaticana, en la Santa Sede, con este nuevo cambio y cómo van el funcionamiento a los pocos meses de haber iniciado? Sí. Bueno, en primer lugar quiero compartir con ustedes que la Predicate Evangelio es el fruto de 9 años de trabajo, de 9 años de consultas, de 9 años de trabajo intenso del Santo Padre en primera persona, con un grupo de cardenales y luego con la Iglesia Católica en general. Se ha hecho consultas, se han consultado a los obispos, etcétera, y viene el fruto que es esta Constitución Apostólica, que recomiendo de leer la parte introductoria, donde hay algunos elementos que resalto, no muchos porque estamos siempre limitados por el tiempo. Por ejemplo, el Papa quiere una curia al servicio de los obispos. Siempre ha sido así, porque sirviendo al Papa servimos los obispos. Ahora, se ha querido que haya esta mención directa para remarcarlo, para subrayarlo y decir la curia está al servicio, existe la curia romana para servir a los obispos. Y lo dice el Evangelio de hoy. ¿Quién es el primero, el que más sirve? ¿No? ¿Quién es el primero, el que más sirve? El que se pone al servicio de los demás. Y esto en la Iglesia es el verdadero sentido de gobierno, no solamente para la Iglesia, sino para el Señor. Esto lo quiso Jesús para los apóstoles y se pone aquí en acto, en la Predicate Evangelio. Este es un elemento, pero hay muchos otros muy interesantes en la introducción, en el preámbulo. Luego, a nivel interno, ¿cómo se está viviendo? Tengan presente que siendo la consecuencia o el resultado de 9 años de trabajo, muchísimos de los cambios que se proponen en la Constitución ya están hechos. Es decir, ya durante estos 9 años de pontificado han habido, que habían iniciado esto en el pontificado del Papa Benedicto XVI, fusiones de congregaciones que hoy se llaman dicasterios, fusiones, es decir, casi todo lo que estaba por hacer ya está hecho. En este último tiempo se está trabajando en la unión entre el Pontificio Consejo de la Cultura y la educación católica, y luego el tema evangelización. Existía un pontificio consejo
para la nueva evangelización y la antigua y venerable congregación dedicada a la evangelización de los pueblos, Propaganda Fide. Ahí se unen estos dos también y el Papa queda como prefecto de esta congregación. Yo creo que aparte de esto, el resto ya está hecho. El Papa tiene al lado de él a la Secretaría de Estado ayudándolo en todo. Lo hemos hecho desde siempre y a toda la curia dispuesta a llevar esto a cabo. Mucho del trabajo está ya hecho y lo que falta por hacer. Ahora el Santo Padre ha querido en este consistorio que celebraremos, será celebrado el 27 de este mes, es decir, dentro de unos días, la primera parte de este encuentro de cardenales, de todos los cardenales del mundo con el Papa, será el consistorio para la creación de nuevos cardenales. Pero el lunes 29 y el martes 30 de agosto va a ser una reunión con los cardenales sobre la Predicate Evangelium, en modo que los cardenales puedan expresar también al Papa todo lo que tienen en su corazón y será un momento muy importante que va a culminar con la misa de clausura del consistorio que ha convocado el Papa. Qué maravilla, por eso pedimos que oremos siempre por todas estas estructuras, luego estos cardenales harán su labor pastoral y ahora me entiendo yo como el Señor dice en el Evangelio, herirán al pastor y se dispersan las ovejas, porque el maligno, en vez de caerle detrás a 100 ovejas, es más fácil caerle detrás al pastor, herirlo y que ellas se confundan. Pero el pastor, nosotros vemos las 100 ovejas todos al pastor, pero el pastor tiene que vernos a las 100. Cuando se va una, dice que deja las 99 seguro. Me imagino que con algún sustituto de Secretaría de Estado deja las 99, mientras el pastor va detrás de la que se pierde. Yo sé que también he visto en su currículum su preocupación por todo el tema de los pobres. Usted viene de un país que tiene una situación difícil. ¿Cómo ve usted su Venezuela? Aquí tenemos muchos venezolanos, de hecho una de mis nietas es venezolana dominicana y ahora estoy viendo la situación de Venezuela ya en carne propia. La verdad me apena muchísimo, pero veo también que los venezolanos tienen esperanza, lo viven con mucha esperanza y son muy trabajadores. Aquí han venido grandes profesionales a vender jugos, a trabajar en la calle y lo hacen con mucha dignidad y respeto y es una inmigración que trabaja arduamente también para sus hermanos venezolanos allí, o sea que para todo venezolano debe ser doloroso quizá algunas situaciones. ¿Cómo lo ve usted como venezolano? Sí. En primer lugar, yo quiero reiterar mi agradecimiento a las autoridades, al gobierno, a las autoridades en general de la República Dominicana, porque en estos días he podido recibir de parte de ellos el cariño, el apoyo, el agradecimiento incluso, el agradecimiento recíproco por la historia que ha unido siempre la República Dominicana con Venezuela. He recibido muchos testimonios positivos en relación incluso a los venezolanos presentes en la República Dominicana. Por supuesto que es motivo de grande tristeza ver un pueblo que salíamos de vacaciones pero regresábamos siempre. A los venezolanos, creo, al menos de mi generación y que yo conocí cuando vivía en Venezuela, solo hasta que me fui a Roma y después comenzó otra historia para mí y eso lo tengo siempre presente. Creo que este periodo no es fácil, por lo que usted decía. Todas las familias están divididas, están dispersadas, la pobreza ha hecho estragos y creo que el pueblo venezolano vive grandes desafíos en este momento. Desafíos que los está llevando con hidalguía y con mucha fe y con mucha esperanza. Yo lo decía ya en estos días, y le pido al pueblo venezolano que está en Venezuela y al pueblo venezolano que está disperso en muchos países de
seguir dando testimonio de lo bueno que han sembrado en nosotros, del bien que tenemos en el corazón, del amor que tenemos por la familia. Los venezolanos somos familiares, como son los dominicanos. El amor que tenemos por Dios y por la Virgen, porque así también cada rincón de Venezuela tiene una advocación mariana. Tenemos a la Coromoto como la gran advocación de Venezuela. Nosotros de Maracaibo tenemos a la Virgen de Chiquinquirá, nuestra chinita amada. Tenemos a la Divina Pastora, que es una en el centro occidente del país, en el estado Lara, en Barquisimeto. Es una procesión en enero de millones de personas cada año, y así pudiese decir. Por lo tanto, adelante, adelante, como dije hace días en otro foro, adelante con fe y con esperanza. Y que el Señor bendiga a Venezuela, que el Señor bendiga a todos los venezolanos. Pues es de mucha alegría que muchos pensarán, bueno, como hay un papa latinoamericano, el sustituto también es latinoamericano, pero no, usted ha llegado ahí de carrera, también estuvo cerca del tiempo en el que el cardenal Parolín fue acordándonos, nuncio apostólico en Venezuela, conoce mucho de la situación, así que bueno, agradecemos al Señor que un latinoamericano también. ¿Cómo se siente siendo un obispo latinoamericano trabajando tan cerquita del Papa? Le digo que los chismes de comunicación han publicado que esa famosa llamada del Papa en el que alguien le llama, se veía en la foto que decía Monseñor Edgar Parra. Sí. Entonces muchas dicen, ay, se delató porque el celular lo vio, pero es algo normal que una ficha número 3 tenga que hablar algo con el Papa. ¿Cómo es esa relación de usted con el Papa Francisco en este momento, de latinoamericano a latinoamericano? Sí. En primer lugar, hablamos español. ¿No? ¡Qué alegría! Y he aprendido algunos términos argentinos que no conocía antes. Sí. El Papa está, por supuesto, cuenta con la Secretaría de Estado, en primer lugar con el cardenal Parolín, que es el responsable número 1 de la Secretaría de Estado. Después, los otros 3 colaboradores en relación a la Secretaría de Estado es el arzobispo Gallagher, Paul Richard Gallagher, que es el encargado de la sección para las relaciones con los estados, y luego está el arzobispo Jan Pawłowski, que es el encargado del personal diplomático, y luego estoy yo, que estoy encargado de la sección para los asuntos generales. Es cierto que él está muy cercano de cada uno de nosotros. A nosotros 4 nos recibe el Papa cada semana, ¿no? Con una audiencia fija que tenemos cada uno de nosotros, y él tiene mucha relación cotidiana, como es el estilo del Papa, muy abierto y muy directo con todos nosotros. En lo que a mí respecta, porque es lo que sé, porque es la relación conmigo, también, y por supuesto habiendo tantos asuntos prácticos, también tiene mucha relación conmigo, que no es ni más ni menos que con el resto de los superiores de la Secretaría de Estado, pero sin duda alguna la primera sección de la Secretaría de Estado es la más grande, es la más compleja en el sentido de asuntos que lleva, y en ese sentido también el Papa está muy en contacto con mi persona. Y es una bendición de Dios poder estar con él. ¿Y qué le gustaría, Monseñor, que nosotros rezáramos por usted y esa Secretaría de Estado? Digan, a los dominicanos les voy a pedir que recen por... Sí, en primer lugar les pido, porque lo hace siempre, y es algo que todos hemos aprendido, el Papa al final casi de cada carta que envía, que son muchísimas, al final de cada Ángelus, de los domingos, al final de cada audiencia, los miércoles, él pide, por favor, ahora ya dice, no se olviden de rezar por mí. Lo hemos aprendido de él, y quiero también pedirle que recen por él, por supuesto, que es el vicario de Cristo, que es el Santo Padre, que es el punto de referencia de la Iglesia Católica, y por los que colaboramos con él, de manera que podamos hacerlo de la mejor manera y siguiendo lo que él nos pide, porque lo que él nos pide es la voluntad de Dios. Yo lo creo así, lo he creído siempre. Es la voluntad de Dios, y como es la voluntad de Dios, lo tenemos que hacer. Pedirle también por nosotros, sus colaboradores, de modo que seamos fieles a Jesucristo y seamos fieles al Papa, que nos ha llamado
acompañarlo en su misión. Finalmente, Monseñor, usted ha vivido este tiempo, sé que ha hecho representación del Papa en otros momentos. ¿Cómo se ha sentido de haber sido su delegado aquí en un momento? Nosotros llevamos años preparando esto y todo el equipo que hemos trabajado también nos sentimos muy alegres cuando vimos su nombre y pudimos ver que venía un latinoamericano a hablarnos en español y además que iba a entender nuestra cultura también mariana. Lo de la Virgen de la Altagracia, yo me quedé encerrado varias noches con el Padre Evaristo en la Basílica y hablaba con la Virgen y veía que ella quería algo en grande, como sucedió. Un lunes en la mañana era un acto heroico para el pueblo y teníamos ciertamente muchos temores, sin embargo, la Virgen concitó la atención y me gustaría saber en esta etapa final, ya usted partiendo, cómo ha visto todo lo que ha pasado, toda la visita que ha tenido esta semana, desde el presidente de la República hasta le vi saludar a muchas personas sencillas. Usted ha visto los corazones de los dominicanos. ¿Qué se lleva, Monseñor? Bueno, repito lo que ya dije, creo que en cada dominicano, en el corazón de cada dominicano y en todas las casas de la República Dominicana, al lado de las fotos de los seres más queridos, está la foto de la Virgen de Altagracia. Me voy sorprendido positivamente por el trabajo que han realizado los señores obispos, que han realizado los sacerdotes, junto con los religiosos, religiosas y con todos los laicos como ustedes, ¿no? Un trabajo estupendo, un trabajo magnífico. Y por eso me voy gratificado porque veo que es posible trabajar en conjunto, es posible trabajar en comunión. Lo han hecho también no solo con los laicos en general, con organizaciones, con el gobierno, con las instituciones militares. Con las instituciones militares. Hoy recibí a un comité conformado por distintos organismos de distinta naturaleza y creo que es un ejemplo para toda la nación. Empresarios que han puesto su patrocinio. Sí, empresarios. Y medios de comunicación grandes, seculares, Monseñor. Sí. Uno de los grandes canales me llamó antes de la misa, estamos conectados y fue de mucha alegría para mí. Agradezco a Color Visión y Telemicro también que se sumaron al final. De tal manera que creo que me voy muy grato por eso. Luego, el amor que le tiene la República Dominicana al Santo Padre es inmensa y la he visto reflejada en toda la generosidad que han tenido en el trato, en el cariño, en el respeto para con mi persona, donde he venido a representar al Santo Padre. Y ahí lo he visto en esto también y eso agradezco profundamente. Luego los actos muy bien organizados. El acto de la Eucaristía del 15 fue un ejemplo. Yo después del acto de la Puerta del Conde, el coche donde iba, el carro donde iba, se perdió y entramos en el tráfico normal de la República de Santo Domingo y llegué por una puerta extrañísima y una señora me condujo a través de todo el estadio hasta llegar a la sacristía donde estaban los obispos. Ahí ya vi la gente que suponían que era el enviado del Papa, los saludos, y ahí me di cuenta cuánta gente estaba, ¿no? Y que los temores de que un lunes en la mañana, día de trabajo, los obispos escogieron la hora más caliente de todo el día en el verano dominicano. Nada logró que la gente no atendiera el llamado de la Altagracia. Y aquel estadio ya estaba repleto de gente dentro y fuera. Por lo tanto, me voy muy gratificado con todo esto y millones de cosas más que pudiese decir. Bueno, esperamos que la Altagracia también le fortalezca la presencia de la Madre a sus hijos, también a sus hijos obispos, a su hijo el Papa, que ayuda en la misión de Jesucristo. Nosotros nos sentimos, Monseñor, muy contentos de su participación con nosotros, de haber recibido su cariño, su aprobación. Así que le puede contar al Papa que las cosas se dieron bien y que disfrutamos cada día de lo que sucedió. Me consta porque nos llueven las manifestaciones de agradecimiento también de los militares que nos ayudaron a trasladar la Virgen. Le cuento que el general que llevó a la Virgen al otro día fue ascendido
y él dedicó su esfuerzo, yo le llamé el custodio aéreo de la Virgen, y vi milagros realmente, y yo le decía, ahora la Reina del Cielo le encomienda que cuide los cielos dominicanos, por ponerle casos, pero tenemos casos de tanta gente sencilla que fueron sanadas. Ya tenemos el caso de un señor que estaba malísimo de la espalda y cayó, cuando ella pasaba, cayó y se levantó enseguida. Entonces son de esas manifestaciones marianas que nos quedamos contentos por todo el esfuerzo y el trabajo. Cuéntele al Papa y dígale que nosotros rezamos por él, y ahora también, claro, nos sumamos muchísimo a orar por usted y su misión. Gracias. Muchas gracias, Excelencia, para estos medios que hemos compartido. Agradecerle este momentito de conversación y cuente con nuestras oraciones. Gracias. Y le diré al Papa el cariño y el afecto y las oraciones del pueblo dominicano. Gracias. Amén. Y una bendición para todo el pueblo dominicano. Con un fuerte abrazo.